Buenos días, buenas noches, buenos amaneceres o buenos atardeceres. Bienvenidos a Labranza TV informando con devoción. Son las 6:32 de la mañana en España, las 7:32 en Israel. Vamos con las noticias. Ya le hemos dicho, la novedad no es la noticia, es que hay guerra en Gaza. Esa no es noticia en el sentido estricto de la palabra. La noticia es que estamos cerca del fin de la guerra de Gaza. Esto es como hay que plantearlo en este momento para que podamos entender correctamente de lo que estamos hablando. Vamos a empezar recordando los titulares de las últimas horas. Recuerden que el señor Netanyahu, este es el titular de anoche, convocará el Gabinete de Seguridad el jueves. O sea, hoy está convocado el Gabinete de Seguridad. En esta noche lo hace, noche del jueves, para aprobar los planes de la guerra en Gaza. ¿Qué significa aprobar los planes de la guerra en Gaza? ¿Acaso no están aprobados? Sí, están aprobados, pero estamos en una nueva etapa, además que hemos indicado ya otras veces, decisiva. Lo que está pasando, lo que va a pasar en las próximas horas es un momento decisivo. Y la pregunta que se han hecho muchos y que lo siguen haciendo es, ¿qué está planeando el señor Netanyahu con lo que se ha definido, y lo ha definido él mismo, con la ocupación total de Gaza? ¿Y por qué están preocupados o preocupado el jefe de las FDI? Esto es la pregunta que se han hecho algunos, pero la pregunta que nos hacemos nosotros, y se la compartimos también con ustedes, es, ¿pero realmente está preocupado más de lo normal el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir? Realmente está más preocupado de lo normal, porque, oiga, lo normal es estar preocupado. Lo que no sería lógico es no estar preocupado. Pero claro, cuando se habla en este sentido de poniendo dudas en cuanto a cuál es el nivel de preocupación, entonces entramos en otro tema. A pesar de que, saben ustedes que se ha despedido al fiscal general, la señora fiscal general de Israel, ha sido también invitada a asistir a la reunión del Gabinete de Seguridad que vamos a tener, en este caso, esta noche. Así que, atentos, porque estas horas de lo que llamamos nuestro día, recuerden ustedes que estamos en diferentes horarios. Ahora son aquí, insistimos, las 6:35 de la mañana, 7:35 en Israel. El señor Netanyahu ha informado a los miembros que están de visita del Congreso de Estados Unidos sobre la guerra de Gaza. Una reunión, voy a decirlo de esta manera, antes de la reunión definitiva, pues en una visita que están haciendo congresistas de Estados Unidos, pues también ha tenido oportunidad de decirles lo que está pasando. Haciendo la labor que hace el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha llamado o llama a la comunidad internacional a no caer en las mentiras de Hamás, que distorsionan la cobertura mediática, que tendríamos que definirla como la cobertura de la verdad. Además, el señor Gideon Sa'ar, ministro de Israel, en la ONU les ha cantado, como decimos en castellano, les ha cantado las 40. Les ha dicho las cosas como son. Y ha dicho, los planes para reconocer el Estado palestino, y esto es literalmente, esta frase que está entrecomilladas en pantalla es literal, mataron el acuerdo de rehenes. Se lo voy a decir en otras palabras, la acusación es que son responsables de que no haya un acuerdo, también es responsable, sin la menor duda, la ONU. Sin la menor duda, Esto no está fuera de... No se trata de opinión, se trata de una realidad. Además, recuerden que ayer, por ejemplo, vimos una noticia muy interesante que todavía está dando vueltas y las que va a dar en las próximas horas. Periódicos alemanes acusan a los medios de comunicación a nivel internacional de utilizar fotos manipuladas de Gaza. En imagen, lo que están ustedes viendo, y lo pongo un poquito más grande en la pantalla, es un fotógrafo conocido, se llama Anas Zayed, en Gaza, esto es en Gaza, y miren cómo está tomando la imagen. Esta imagen ha recorrido la vuelta al mundo, pero no por verle a él haciendo la foto, sino porque en otras imágenes lo que se ve es
esa foto de frente y parece ser que están pidiendo comida, que están en un sitio donde está la comida, que se la quieren servir y no hay comida, ni es una zona donde reciben la comida, sino que están haciendo una foto acusatoria. Ahí ven al tipo haciendo su imagen, la gente haciendo el paripé, que se dice, diciendo que aquí estamos pidiendo comida y no hay comida. Lo que han hecho es hacer, insisto, una foto para que parezca que están pidiendo comida. Esto es lo que se está acusando, y no solamente en este medio, sino a nivel general. Mire, además el ministro de Economía e Industria, el diputado del Likud, que además es paracaidista, o fue paracaidista, empresario y alcalde de Jerusalén desde el 2008 al 18, ha dicho que seguiremos fortaleciendo lo que ayer definimos, y también lo ha definido él, que fue el que lo definió, la alianza histórica entre Israel y Estados Unidos, la cual es básica para entender lo que está pasando y lo que va a pasar. El señor Donald Trump se le preguntó muchas cosas sobre lo que está pasando en Gaza, evidentemente. Bueno, pues él dijo que está centrado principalmente en la ayuda alimentaria, en todo lo que tiene que ver con la entrada de ayuda a Gaza. Y además ha dicho que le preguntaron sobre qué pensaba o qué le parecía lo de la ocupación de Gaza. Lo que ha dicho él, literalmente otra vez, abro comillas, depende prácticamente de Israel. Lo cual significa, cuando dice depende prácticamente, lo que no ha dicho es exclusivamente. Y esto es un dato importante. Recuerden, los sobrevivientes del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, atención a este dato, los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial dicen que los últimos vídeos de rehenes les recuerdan las mismas condiciones de los campos de concentración que ya ellos experimentaron en su tiempo. Parece mentira, ¿verdad? En el año 2025 y seguimos viendo las imágenes que pudieran fácilmente, no digo fácilmente en el sentido de ser comparadas, que no hace falta hacer la comparación, son evidentes. El primer ministro habla con el jefe de la Cruz Roja y exige que el grupo proporcione alimentos y atención médica a los rehenes. Le han dicho los de la Cruz Roja que ellos no pueden hacerlo porque jamás lo impide y porque tienen que llegar a un acuerdo, pero lo que no ha dicho la Cruz Roja es que nunca ha pedido siquiera la liberación. En ese vídeo de propaganda de Hamas, que en un momento lo seguimos poniendo, el rehén Eviatar David, que ven ustedes en pantalla, es obligado por Hamas a cavar lo que se teme que pueda ser su propia tumba. Eso es de lo que se está hablando en las imágenes que estamos compartiendo, que son de... No puede haber mayor dramatismo, insisto. Estamos hablando en el siglo XXI. Estamos hablando en el 2025. Estamos hablando el 7 de agosto. Estas imágenes que están dando la vuelta al mundo nos hacen entender qué es lo que está pasando en Gaza. El hambruna en Gaza, lo están viendo ustedes en pantalla, es la hambruna de los secuestrados que tiene Hamas. Mire, le recuerdo lo siguiente. Se habla de este hombre, de Eviatar David, como un esqueleto viviente enterrado vivo. La familia de Eviatar David aprobó en su momento la publicación de un videoclip de 40 segundos en el cual Hamas le dice, se oye una voz por detrás, que solo le quedan unos días de vida, y la familia es la que realmente ha mostrado ese temor, ese dolor por lo que pueda pasar. Aquí las imágenes de este hombre, Eviatar David, secuestrado. Las familias están diciendo que temen que solo le queden unos días de vida. Aquí ven la imagen del 23, la primera en la mano derecha, según enfocamos la imagen. Después en el 2025, en el mes de febrero, y la última imagen que tenemos es del 7, o sea, de este mes, del mes pasado, de agosto. Bueno, pues estamos a 7 de agosto, perdóneme, esto es de julio, es que estamos a pocos días. Mire usted cómo es la situación. Por tanto, esto está clamando al cielo por intervención. También, además, la Yihad Islámica, recuerden, ha publicado un vídeo, lo ha difundido, de Ron Bralaski. Lo destrozaron, ha dicho la familia. Estas son las imágenes de ambos, Eviatar David, pero recuerden, hay 50 secuestrados, de los cuales se cree que 22 están
me da miedo decir con vida, porque esto no es vida, es estar muertos en una caja durante más de 667 días o 667 en condiciones de inanición. Esta es la realidad que se está viviendo en Gaza. Y por último, recordarles las declaraciones que ha hecho a The Times of Israel en una sala de guerra, así se ha llamado, instalada en la aldea drusa de Julis, en Galilea, en Israel. El señor Tarif ha dicho: hago un llamamiento al mundo para que se detenga el asesinato de nuestros hermanos drusos y hermanas, porque Siria sigue amenazando mortalmente a los drusos y la situación sigue deteriorándose a pasos agigantados. Se está pidiendo la intervención de Israel. Dicho esto, vamos a ver las últimas informaciones. Le pongo en pantalla vamos a hablar de esta manera para que nos entendamos y lo dejemos muy claro. Hay un plan para la toma de Gaza, ya le hemos dicho al principio, y es un plan que vamos a ir describiendo dentro de las posibilidades que tenemos de describir, que a veces es análisis y a veces es literalmente lo que se está diciendo. Pero recuerden que el dato básico lo conoceremos esta noche. Hablamos de nuestra noche en las próximas horas, en esta reunión de vital importancia que ha sido ya programada con anterioridad, en la cual se va a firmar el documento, por decirlo de una manera real, el documento que define cuál es el plan de actuación en Gaza. Le pongo en pantalla para que lo podamos observar de una manera más fehaciente. Mire, esto es lo que están publicando en Israel en estos momentos. Es una publicación de las primeras horas de la mañana en Israel, exactamente, para ser muy precisos, a las 5:30 horas de la madrugada se ha publicado o se ha puesto en publicación a través de The Times of Israel este dato. Vamos a ver el titular: el plan de la toma de control de Gaza. Esto es lo que se está publicando. Insisto, puede ser y debe de ser un dato fehaciente, pero no hay implicaciones más que de análisis. Puede ser. Lo voy a decir de esta manera: el plan de control de Gaza durará entre 4 y 5 meses. Hablamos del plan de control. Observe el dato, es control. No estamos hablando de lo que es la toma o la intervención o la dirección o el enfoque. No, hablamos de el plan de control que durará entre 4 y 5 meses, con el foco puesto en dos lugares particularmente de vital importancia. Son la ciudad de Gaza, se llama Ciudad Gaza, y el centro de la franja. Le pongo en pantalla una imagen que hace referencia, pues ven ustedes, esto es una parte de Gaza, una parte que nos deja ver la situación que tienen. Bueno, dicho esto, le dejo esto en pantalla. Vamos a entrar directamente a hacer el análisis para que lo tengamos de una manera fehaciente, aunque no se me puede olvidar primero que vean ustedes las imágenes que tenemos que ir repitiendo todos los días. Esto ya es un análisis diario que no se nos puede olvidar, porque esto forma parte de la historia dramática de Israel. Ver un campo de concentración, porque esto es un campo de concentración de Hamás en Gaza, en el fondo de la tierra, bajo metros de tierra, a los rehenes que están cavando su propia tumba. Estas imágenes son las que ha delatado en la ONU, acusándoles también a la ONU, el ministro Gideon Sa'ar, de ser ellos responsables de lo que está pasando. Mire, se espera que el Gabinete de Seguridad, hemos dicho, apruebe dentro de pocas horas una propuesta. Se dice así, se presenta así. Vamos a verlo exactamente más tarde, pero hablamos de lo que se ha dejado entrever. Una propuesta gradual, a pesar, dicen, de las advertencias de los generales de alto rango de que podría en peligro a los rehenes. Mire, esto es una obviedad, pero es que lo peor es que se repita una obviedad, porque los rehenes llevan en peligro 671 días.
Y además de que llevan en peligro 671 días, en las últimas horas, días, el peligro es inminente, o sea, de muerte. Y no es por una interpretación, voy a poner otra vez, no es por un análisis, esto es lo que está pasando en Gaza. Tal vez a estas horas no tenemos más información que las últimas imágenes, no que sea tal vez, es que esa es la realidad. No hay más imágenes al respecto de lo que estamos viendo en pantalla. Eso es lo último que se sabe, lo último que se puede saber de David, así se llama. Se espera, por tanto, que el Gabinete de Seguridad apruebe, hemos dicho, en las próximas horas, y se sigue insistiendo, y esto lo hace muy bien, entrecomillado muy bien, los medios de comunicación, de poner dudas al respecto. No solamente los medios de comunicación, ayer vimos unas imágenes espantosas también, salvando las diferencias, y antes de ayer, de un grupo de jefes de las FDI, antiguos, no están, vamos a decir, en activo, que estaban diciendo que estaban derrotados, y le hicimos una comparación magnífica. ¿En qué sentido? Porque es histórica. Cuando Moisés mandó a los llamados espías, que no eran espías, serían exploradores en todo caso, y volvieron diciendo: no podemos, estamos derrotados, nos van a comer, son gigantes, y había dos que dijeron: no, nosotros nos los comeremos como pan, Josué y Caleb. Bueno, pues hacen falta ese tipo de hombres que tengan la visión de victoria y no una mayoría, porque mandaron a 12. De los 12, 2 solamente tuvieron el valor, la fe y la posición de decir: los vamos a ganar. El resto fueron los que, además de estar contagiados de vergüenza, contagiaron al resto del pueblo. Por tanto, es muy importante lo que decimos y lo que no decimos, pero particularmente en este contexto, porque se está intentando deprimir, desanimar, lo están haciendo, a las fuerzas de defensa de Israel. Los soldados ¿qué pensarán cuando escuchen a los jefes decir, digo jefes no en activo, decir que estamos derrotados? ¿Qué pensarán? ¿Cómo van a enfrentarse a un enemigo tan cruel cuando los mandos anteriores, insisto en este dato, ya dicen que estamos derrotados? Bueno, están diciendo, además, en esta intervención del plan y el control de Gaza, la anexión de Gaza, en términos muy directos, dice que implicaría o que obligaría a que más de 1 millón de gazatíes, otro dato que hay que enfatizar, no podemos hablar de palestinos porque son de Gaza y los de Gaza son gazatíes. Es como si, lo he dicho muchas veces, pero los chilenos son de Chile, no podemos decir los chilenos de China, aunque suene parecido, ¿no? No son igual, los chilenos son de Chile y los de gazatíes son de Gaza y los palestinos son de donde quieran ser, porque no existe un país que se llame Palestina, son árabes. Arafat, por un ejemplo sencillito en la historia, Arafat era árabe, ¿pero de dónde? De Egipto, y decía que era palestino. Podía haber dicho que era de la luna, o de Marte, o de miércoles. A ver si me explico. No tiene ningún sentido. Por eso vamos a hablar con propiedad en este canal. Le pido que así también usted lo comparta, si es tan amable. Cuando hable de los palestinos, hable de los gazatíes, que son los de Gaza. Si están en otro sitio, pues hable de otro sitio. Árabes de donde sean, pero son lo que son y nada más. Bueno, esto lo que va a pasar es que va a haber un desplazamiento, desde luego, innecesario. Se espera que Israel aprobará hoy, en esta noche, dentro de pocas horas, ese plan que se habla que es por etapas, para conquistar nuevas y grandes áreas de la Franja de Gaza que aún todavía no han tenido o no han experimentado la guerra. ¿Cómo me dice usted que en Gaza no han experimentado la guerra? No, hay zonas en Gaza, grandes zonas en Gaza, que no son las imágenes que vemos en pantalla de destrucción absoluta. No han experimentado eso, pero lo van a experimentar. Y además, definitivamente. Por tanto, el avance es irremediable. Y este dato es importante. Hay partes que no se han tocado en guerra. Por eso esas partes ahora van a ser conquistadas. Recuerdo que lo que dijo en los primeros momentos, hace ya tiempo, cuando el
el jefe de los ejércitos de las FDI tomó el cargo como tal, él lo primero que dijo es: vengo a conquistar Gaza. No se me olvida esa palabra. Hicimos además un programa, si no recuerdo mal, lo voy a repasar en cuanto tenga oportunidad, porque lo primero que dijo: vamos o vengo a conquistar Gaza. Pues ahora está en ese momento. En ese momento, por eso le pongo el previo, que lo recuerden, este hombre. Este hombre es el máximo responsable, en el sentido estricto de la palabra, de la nueva etapa, entrecomillado, de la guerra en Gaza. En su momento ya lo dijo: vengo a conquistar Gaza, y lo está haciendo. Y ahora va a rematar los datos o los momentos finales de este plan que ya había sido dado. El plan es, lo primero, Ciudad de Gaza es la que será tomada, en el sentido literal, en primer lugar. Por eso también estamos hablando de pánico en la franja de Gaza. Bueno, dicho esto, potencialmente dicen que están hablando de 4 y 5 meses para cerrar completamente el asunto, desplazando, han dicho, alrededor de 1 millón de gazatíes, a pesar del, dicen, a pesar, de las advertencias de altos funcionarios de que esto pondría en peligro la vida de los rehenes. Otra vez vuelven a repetir lo mismo. La vida de los rehenes lleva en peligro 671 días. No significa que por mayor intervención de Israel se acumule más el peligro. Es que ya están en peligro mortal. Lo hemos visto en las imágenes. Están en peligro mortal y no sabemos en este instante, ahora mismo, realmente cuál es su situación. Porque la Cruz Roja no tiene acceso ni a medicinas ni alimentos para llevárselos. Están totalmente bloqueados en un agujero durante 671 días. Por tanto, que no hablen ahora de peligro sobre los rehenes, que ya están bastante en peligro. Realmente en la situación más terrible en la cual puedan estar, ahora están. No es porque haya un plan para intervenir a Gaza. Sin plan o con plan, ellos están en peligro. Además, están hablando, están compartiendo esta información varios medios hebreos que son los encargados de desanimar a las FDI. ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Sí. Los medios de comunicación en Israel, con honrosas excepciones, son los encargados de desanimar a las FDI y de desanimar al pueblo de Israel. Los medios de comunicación, no solamente a nivel internacional, que eso casi era esperable, esperado, eso casi se da por hecho, pero que lo hagan y lo repitan, y lo publiquen, y lo compartan, y lo insistan todos los días en los medios de comunicación israelíes, eso es, y perdónenme la expresión, pecado mortal. Esto no tiene nombre. Y el primero de ellos es la cadena, la red de noticias de información de Israel, que se llama Kan, Red Pública. La más grande, evidentemente, la más extensa, es Red Pública, los primeros en acusar y en desmotivar lo que están haciendo en Gaza. Pero además es todos los medios, insisto, con honrosas excepciones. Por tanto, ellos también son responsables. La ONU es responsable. Los medios de comunicación son responsables en el extranjero y dentro de Israel, que son principalmente de lo cual se nutren los medios extranjeros. ¿Sabe usted lo que pasa? Que los medios de comunicación extranjeros, los que tienen allí los delegados, los responsables, los corresponsables, que no son corresponsables, son corresponsales, lo que hacen es copiar lo que dicen los medios de comunicación hebreo, lo mandan a sus sedes centrales fuera de Israel y han hecho el titular. Y como lo que dicen dentro de Israel es eso, pues los otros los tienen muy fácil, porque están repitiendo lo mismo. Mire, según los planes, el plan busca destruir lo que queda del grupo terrorista de Hamás y Yihad Islámica. Claridad en el plano. Lo que se pretende es tomar la ciudad de Gaza, tomar las partes que no han intervenido, que no se ha intervenido directamente en la guerra, ahora van a ser tomadas en las próximas horas, lo digo literalmente. Además de el plan, lo que busca es destruir, aniquilar, arrasar, quitar, llevar, el término que queramos emplear, al grupo terrorista de Hamás y presionarlo de tal manera para que libere a los 50 rehenes que tiene en sus manos, de los cuales hemos dicho 22 se considera que estén vivos,
y el resto lo que tienen es los cuerpos secuestrados en el campo de concentración que tiene Hamás en Gaza. Esto es lo que hay que decir, repetir y compartir hasta la saciedad, como hizo la viuda, aquella viuda que todos los días iba a pedir justicia al juez, y este era un juez negligente y malo, que no le hacía caso. Al final, por su insistencia, dice: voy a hacerte justicia porque ya no aguanto más. Perdóneme la comparación. Necesitamos ser perseverantes en comunicar lo que hay que comunicar. Perseverantes todos los días y decir: esto es lo que está pasando, y que lo vea el mundo entero, que lo vean nuestros amigos, nuestros conocidos, los que nos rodean, donde trabajamos, que todo el mundo lo sepa, para que después no digan: no, es que yo no lo sabía, que es como decían en los pueblos alrededor de los campos de concentración en la Europa de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que las gentes de al lado del pueblo decían: no, nosotros no sabíamos lo que pasaba allí. Bueno, pues ahora no van a tener la posibilidad nadie de decir que no saben lo que pasa, porque lo estamos viendo casi en directo, grabado por los mismos terroristas. Por tanto, el plan implica liberación de rehenes, de los cuales hemos dicho 20 se creen que están con vidas, tras lo que ha pasado, el bloqueo de Hamás a las conversaciones. Hamás es el que ha cerrado la posibilidad de conversar, pero no es de ahora. Por esto, este plan voy a decirlo de esta manera, se ha reactivado de una forma dramática a partir de las imágenes que el propio Hamás publicó, y Yihad Islámica, sobre cómo estaban las condiciones de los rehenes, en completa inanición, a punto de morir. Este plan, que ya estaba, y lo insisto, escrito y prescrito y todo lo que queramos decir para que ya está en marcha, ahora es que se ha dado, voy a decirlo así, el ok. Ha empezado la toma absoluta de Gaza, empezando por lo que se llama Ciudad Gaza, que es una parte, una zona, una ciudad. Y además con la intención, estamos diciendo, de que el grupo terrorista pueda ser aniquilado. Cuando digo esa palabra significa que no esté nunca más en la Franja de Gaza. Y mire que esto es, ya sé que es un tema complicado y difícil, pero este es el proyecto, este es el plan, estas son las razones, esos son los objetivos y las metas. Y lo primero que es evidentemente la consecuencia de que sea controlada Hamás y que sea eliminado, quitado de este marco de actuación, es la liberación de los rehenes. ¿Será posible que se puedan conjugar este plan que implica la toma total de Gaza, la intervención de Hamás, el desarme, la rendición y la liberación de rehenes? Sí, absolutamente sí. Si lo dijeran los medios de comunicación, que lo que dicen para ellos es imposible, difícil, no hay manera, etcétera, etcétera, porque son los conspiradores de la mentira. Ya le he dado un nuevo título: conspiradores de la mentira, porque están diciendo, siempre conspirando contra la verdad, pero son conspiradores porque están manifestando, publicando siempre mentiras. El plan empezaría comenzando con la toma de la ciudad de Gaza. Atención, estos datos son provisionales realmente, porque esto no se ha publicado en el documento que vamos a ver o escuchar o publicar dentro de unas horas, pero esto es lo que se prevé. ¿Hay información al respecto? Sí, hay información al respecto, pero es que estas últimas y próximas horas se va a hacer, dijéramos, oficial y efectivo, y se va a dar amplia publicidad, pero ya tenemos algunos datos. Comenzaría, por tanto, el plan con la toma de la ciudad de Gaza y los campamentos que llaman de refugiados, que no son refugiados, en el centro de la franja, obligando aproximadamente a la mitad de la población del enclave a desplazarse hacia el sur, hacia la zona humanitaria que se llama de Mawashi. A pesar de que algunos ministros dicen las malas lenguas viperinas que podrían oponerse al plan, varios informes dijeron que el primer ministro, señor Benjamín Netanyahu, probablemente conseguirá una mayoría dentro del gabinete. Pero es que esto es evidente, oiga. ¿Ven lo que están haciendo? Están poniendo palos en las ruedas. ¿Y sabe usted qué significa eso, no? Cuando una persona va, por ejemplo, en una bicicleta y le ponen un palo en medio de las ruedas, entre los radios, pues acaba cayendo, ¿verdad? Bueno, pues esto es una forma de decir que lo que están haciendo los medios de comunicación en Israel es poner palos en las ruedas del plan de la toma de Gaza, que sí o sí
va a ser tomada toda, absolutamente, de una forma definitiva. Sí que este plan está avanzando de la siguiente manera. ¿Cómo que algunos probablemente lo consigan? No, es que ya está decidido. Oiga, no se haría, señor Netanyahu no va a hacer un plan, presentar un plan para que digan después 4 o 5, no, esto no lo aprobamos y lo dejamos aparcado. Pero usted, ¿quién se cree que es Donald Trump? Oiga, digo esa parte también. ¿Quién se cree que es el señor Netanyahu? Y Donald Trump, porque Donald Trump no ha dicho simplemente eso es una responsabilidad de Israel prácticamente, pero no ha dicho exclusivamente. Este es un dato que lo hay que saber. No ha dicho exclusivamente de Israel, sino prácticamente la intervención del ejército norteamericano, ya le decimos desde hace mucho tiempo aquí, que es segura. ¿Cuándo? No lo sé si lo van a revelar en este plan. No lo sé, porque no me han revelado el plan a mí. Estamos analizando lo que está pasando y le decimos que la intervención del ejército norteamericano en Gaza es más que segura. ¿Cuándo? No lo sé. Eso ya le digo. ¿Cuándo? No tengo ni idea. Pero que va a acontecer sin la menor duda. Mire, además, esta reunión va a empezar a las 6 p.m. de la tarde, las 18 horas en España, que son en Israel serían las 1 hora menos, porque si empieza a las 6 en Israel, aquí serían las 5 de la tarde. O sea que cuando empecemos el programa, si el cielo lo permite, de esta tarde, a que empieza a las 19 horas, ya tendremos más de un dato definitivo de que esboce cómo es el plan. El plan, entiéndame, tiene que ser esbozado de una forma muy generalizada. No van a ponerle los puntos y las comas, dónde vamos a entrar, qué vamos a hacer, en qué momento, la hora exacta, no es eso. Pero nos va a dejar ver el plan que permitirá que antes de que llegue o en el contexto del día 700, Israel tome el control total de la Franja de Gaza y se dé por terminada la guerra oficialmente, lo que no implicaría que no haya que seguir trabajando, evidentemente. Por eso el plan está hablando entre 4 o 6 meses, me parece que estaba diciendo al principio, porque una cosa es cuando se dé oficialmente por terminada la guerra y otra cosa es la posguerra. O sea, todo lo que viene después. Pero ya le digo que antes del día o en el contexto del día 700 tenemos oficialmente la victoria de Israel sobre Hamás. Y eso es lo que le pedimos a todos ustedes, juntamente con nosotros, que sea puesta en nuestras oraciones. Porque aquí decimos una cosa, informar no es para saber más, es para pedir mejor. No nos informamos para saber más qué está pasando, la guerra, el plan, el equipo técnico, etcétera, etcétera. Está muy bien, eso hay que saberlo muy bien, pero no es para saber más, es para pedir mejor. Y ahora tenemos que pedir al Eterno por el plan que está presentando, que ya ha sido presentado por el pueblo de Israel a través de sus gobernantes para la toma completa de Gaza y que implica la liberación de los rehenes. Por tanto, aquí el objetivo es pedir por la liberación de los rehenes que implica la toma total de Gaza y la exclusión de todo tipo de poder que tiene Hamás ahora mismo, porque si Hamás sigue interviniendo como lo está haciendo, la comida no llega, la tiene almacenada en los túneles de la muerte, los túneles campo de concentración, léase, tiene almacenados millones de toneladas, no sé si a lo mejor estoy exagerando con millones de toneladas de alimentos, los cuales le permiten mantenerse agazapados en los túneles, pero manteniendo y matando de hambre a los rehenes. El plan, por tanto, es liberarlos. Así que hoy usted vaya a descansar plácidamente con esto en la mente. Vamos a contribuir a liberar a los rehenes. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos pidiendo la intervención del Eterno. Ahora mismo, antes de que usted se vaya a descansar y se duerma, como debe de ser, levante su voz al cielo y dígale que intervenga el Dios Todopoderoso para que este plan, que implica liberación de rehenes, se pueda llevar a cabo con las mejores condiciones. Además, yo le digo que hay 3 fuerzas que están interviniendo en Gaza. Ya hablaremos más adelante. 3 fuerzas. Las FDI, el ejército norteamericano, se vea o no se vea, y las fuerzas especiales del cielo. Están interviniendo en Gaza. La victoria está asegurada. Digan lo que digan los medios de comunicación, los jefes que no están en activo, las malas lenguas viperinas, la ONU
y todo lo que venga por delante. Así que, estimados amigos, vamos a seguir ampliando este plan en las próximas horas, a mediodía, tendremos más información y así también lo haremos, si el cielo lo permite, en esta noche. Les damos gracias por su presencia, les paso como siempre el vídeo del viaje, sí, tenemos viaje real, ya le hemos dado los primeros pasos, pues ahora el pase que es el billete. Así que gracias, el billete que hay que comprar para ir al avión. No estoy hablando de otros billetes, estoy hablando de la necesidad de hacer todas las gestiones. Ahí está toda la información. Gracias, nos vemos después. Un fuerte abrazo y los que van a descansar plácidamente, los que empezamos el día, igual, con visión de futuro, porque hoy me he levantado con ganas de ver triunfar al pueblo de Israel y ver la liberación de los rehenes. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.